En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un placer darles la bienvenida a este nuevo almuerzo de trabajo del ciclo 2023, que por cuarta vez, y gracias a todos ustedes, es a sala llena. Muchas gracias. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes. ADAU, Automóvil Club del Uruguay, Alebut, Alfa, Asociación de Laboratorios Nacionales, ANDA, Antel, Berques, Brou, Cámara de la Construcción, SINUR, Círculo Católico, Congreso de Intendentes, COPSA, CUTSA, DUCSA, EFICE, Estudio Bragard y Durand, Ferrer, Gobierno de Canelones, Grinor SACEM, Grupo Cine, Grupo RAS, IGB, Junta Departamental de Canelones, Catugnací, Martinelli, Masonería del Uruguay, Megalabs, MPP, Mirin, Netgate, Nuevo Manantial, OCE, UTE, PwC, Stiller, Transvial, UDE. Presenta este almuerzo de trabajo Banco República. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene el honor de recibir como orador invitado al intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi. Acompañan al disertante invitado en la mesa de cabecera el presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, vicepresidente de ADM, contador Roberto Brezzo. Presentes en las mesas principales, ministro de Transporte y Obras Públicas, Juan José Falero, director de la OPP, economista Isaac Alfie, Lucía Topolansky, senadores Óscar Andrade, Mario Vergara, Lilian Quechichán, José Carlos Maía, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez, Amanda de la Ventura, Silvia Nane, embajador de Brasil, Marco Leal Raposo López, embajador de Francia, Jean-Paul Seitré, embajador de Chile, Rodrigo Hume, presidente del Banco de Seguros del Estado, doctor José Amorín Valle, presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de Industrias, señor Fernando Pache, presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, presidente de ARU, ingeniero agrónomo Patricio Cortabarría, presidente del directorio del Partido Nacional, doctor Pablo Iturralde, presidente de CUTSA, Juan Salgado, presidente de COPSA, Juan Scaglione, presidente del Automóvil Club, Jorge Tomasi, presidente de la Cámara Uruguayo-Americana de Comercio, Silvio Righetti, director de la Cámara Uruguayo-Americana de Comercio, Miguel Mato, vicepresidente de la ANB, Gustavo Borsari, intendente de Maldonado, Enrique Antilla. Las preguntas, como ustedes saben, se formulan a través de WhatsApp al 098-788-999. Las mismas van a ser formuladas por los periodistas Mariana Retén y Alfredo Dante, a quien damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Y además les recordamos el hashtag AlmuerzoADM, y en todas las redes sociales está ADM como @ADM Uruguay. Transmitimos en vivo por la red que llega a todo el interior del país, y los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Les agradecemos mantener los celulares en silencio. Damos la palabra ahora al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja. Muchas gracias. Buenas tardes para todos.
reciban un saludo de agradecimiento por estar acá reunidos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Hoy es un evento especial porque recibimos al intendente del departamento de Canelones como conferencista invitado, el profesor Yamandú Orsi, propuesto para la presidencia del Frente Amplio, así que diría, recibámoslo como corresponde. Quiero saludar a las autoridades nacionales que están acá con nosotros, a los señores embajadores que nos acompañan, a los presidentes de las cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, gracias, a los queridos consocios que siempre están con nosotros, señoras y señores. Como dije, este es un gran evento. Tengo 2 días de regreso en mi viaje a Europa, en la que participé del Congreso de SEAPI en Madrid, Congreso Empresarial Alianza para Latinoamérica. 450 empresarios reunidos en el Teatro Reina Sofía. Muy interesante. La apertura fue el rey de España para dar el estatus que tuvo ese congreso, en la cual la pasé muy bien y escuchando a, yo diría, no menos de 50 expositores, empresarios, que lo que hablaban era de su empresa, cómo llegaron donde estaban y por qué vendían nada más ni nada menos que 10.000 millones de euros por año. Así que les cuento la magnitud de lo que era ese congreso. Participé también de una charla con un asesor, profesor de Harvard, del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que nos informó de muchas cosas que lo ven ellos desde Estados Unidos. El tema, ¿cómo lo puedo resumir para ustedes? 3 grandes conceptos. El primero de ellos que se siente es el alejamiento de Estados Unidos hacia la problemática de Latinoamérica y hacia el alejamiento de Estados Unidos hacia Europa y hacia el mundo. El segundo gran concepto es el acercamiento, con su estilo que ya conocemos nosotros, de China hacia el mundo, tomando un protagonismo que preocupa en Europa. Y el tercer concepto, que es el que yo creo deberíamos tomar en cuenta para todos esos empresarios y dirigentes que participaron, autoridades del Congreso, es que esta es la oportunidad del acercamiento y conclusión del encuentro Europa-Latinoamérica. Si nosotros tomamos los 3 conceptos, se van a dar cuenta de que lo que están diciendo es lo que está sucediendo en el mundo. En general, los europeos hacia donde se dirigen, ya la China tiene posición. Y por otro lado, la neutralidad que ponía Estados Unidos hoy está un poco en abandono. Creo que fue un gran encuentro, creo que podemos nosotros, uruguayos, sacar resultados y si ustedes me dicen a mí, creo que nosotros deberíamos difundir más lo que es nuestro país, lo que es nuestra gente y el beneficio que se tiene teniendo a Uruguay dentro del entorno del mundo. Muy bien, como es habitual, se le entrega al disertante una obra plástica de artista nacional. Buenos días, buen provecho. Por supuesto, un agradecimiento enorme a ADM por invitarnos de nuevo. Si yo mal no recuerdo, la última vez fue por el tema turismo, que por ahí andaba Antía y estuvimos con Moreira. Creo que fue la última vez que estuvimos por acá. A mis compañeros de equipo, gracias por acompañarme. A los amigos del gobierno, José Luis, un gusto siempre caminar contigo
este recorrido. Legisladores, embajadores y embajadoras, gracias. Recién estuve a punto de convocar a la gente de UTE cuando se apagó la luz. Yo ya los vi que estaban muy nerviosos ahí en la mesa del medio, salieron corriendo, pero enseguida cualquier cosa, ya saben. Por supuesto, los integrantes de las empresas, de los entes, uruguayos y uruguayas que hacen de este país un país hermoso para vivir, a sindicalistas que por ahí vi, en fin, a todos muchísimas gracias. Agradezco la invitación y asumo que me han invitado a este evento no solo por mi experiencia como intendente de Canelones, sino por motivos ya más de carácter nacional y porque esperan, como corresponde, escuchar respuestas y consideraciones sobre temas que importan a todo nuestro país, a nuestro presente, pero sobre todo a nuestro futuro. En mi caso, pretendo aportar además la experiencia de 18 años en el gobierno, primero como secretario general de la Intendencia y luego como intendente de Canelones. Así que, en este análisis voy a ir y venir, como no puede ser de otra manera, a mi experiencia, a nuestra experiencia en Canelones. El departamento de Canelones no solo es el segundo departamento del país en cantidad de habitantes, sino que, en cierta medida, es un pequeño Uruguay donde se reproducen casi todas las realidades que enfrentamos como país. Hoy voy a dejar algunas precisiones que no son más que algunas pinceladas que considero determinantes para lo que se nos viene. Primer pincelada, primer consideración. En este mundo revuelto precisamos certezas. El mundo está asistiendo a un cambio de era. Los consensos que permitieron alcanzar niveles de prosperidad, convivencia e igualdad sin precedentes en las últimas 7 décadas no son suficientes para enfrentar problemas diferentes y atender las nuevas demandas ciudadanas que son más diversas, complejas y difíciles de articular. Las bondades asociadas a un mundo integrado y cooperante son menos aceptadas, por lo que han recobrado vigor nacionalismos radicales, populismo de diversos signos y movimientos xenófobos. En ese marco emergen líderes estridentes y mesiánicos que son capaces de capitalizar la frustración y la indignación de los ciudadanos, algo que erosiona la convivencia democrática en Occidente. Uruguay tiene condiciones naturales, humanas, productivas, culturales y políticas que requieren cambios. Nuestro país necesita nuevos impulsos transformadores que generen una plataforma firme para que podamos alcanzar mayores niveles de desarrollo. Es deseable, y por cierto posible, que mantengamos ritmos de crecimiento económico considerablemente más altos de los que hemos tenido en el pasado reciente. También es fundamental que generemos mejoras en la productividad, que nos ayuden a consolidar una posición cada vez más competitiva a nivel regional e internacional. Y tenemos que prestarle atención a los problemas que enfrentan amplios sectores de nuestra sociedad. En este sentido, es importante que Uruguay aumente su ritmo de crecimiento económico. Una expansión anual inferior al 3% restringe severamente la posibilidad de asegurar el bienestar de las generaciones futuras e incluso es posible que impida preservar logros recientes. Debemos evitar que los sectores de la economía que dependen menos de las ventas al exterior de bienes tradicionales sigan viviendo con la soga al cuello, esperando las medidas que la magia del mercado jamás les va a acercar. En un país donde cuesta que haya una real competencia, los pequeños y medianos comerciantes e industriales precisan reglas más claras y que las cumplamos. Si no, sus días están contados. Pero por supuesto, en un análisis de este tipo no podemos dejar pasar problemas ya más de la coyuntura y somos conscientes de que este episodio de sequía tan largo ha generado problemas inéditos y las cifras así lo demuestran, los granos, la carne. Se calcula, por lo que tengo entendido, que el Uruguay
Este impacto en el Uruguay significaría una pérdida de casi 2 puntos del PBI. E incluso es bienvenida, por ejemplo, para el sector agropecuario, las medidas del gobierno, que fueron unos 9 millones de dólares, pero evidentemente la magnitud del impacto es tremenda. Ni que hablar de los pequeños y medianos chacareros, productores familiares, que son la mayoría, más del 90% de las unidades productivas. Por lo tanto, el primer desafío para resolver en clave de certezas está ahora nomás. Cuando en la rendición de cuentas próxima vaya el mensaje, sería deseable, en virtud de que por 2 años no se pueden aumentar o no se puede recargar el presupuesto, sería deseable que la prioridad sea reconstruir, levantar, amortiguar los impactos de lo que nos dejó este evento o este acontecimiento, que por supuesto no estaba dentro de nuestros planes y los planes del gobierno. Un segundo elemento o pincelada. No existe prosperidad sin solidaridad. La construcción de nuestro Uruguay se desarrolló a partir del crecimiento económico con una fuerte cohesión social. El modelo de convivencia del Uruguay exige garantizar que los frutos del mayor crecimiento se distribuyan de manera más equitativa y ello requiere a. Asegurar la igualdad de oportunidades. B. Hacer del mérito un mecanismo central de promoción de personas y emprendimientos. Y C. Fortalecer las herramientas destinadas a corregir las desigualdades que provocan las economías de mercado. Durante las últimas 4 décadas, Uruguay logró recuperar y consolidar la democracia que es reconocida a nivel internacional, mantener un modelo de convivencia que es ejemplo en América Latina y crecer en un entorno de relativa estabilidad económica. Esto le permitió, junto a una vocación que privilegia la cohesión social, reducir la pobreza y también, aunque en menor medida, disminuir la desigualdad. Es prioritario volver a recuperar ese camino cuanto antes, ojalá no lleguemos tarde. Y para ello es imprescindible, por ejemplo, blindar la infancia. Invertir en esos primeros 1000 días de vida y asegurar, por ejemplo, el acceso a la educación e intensificar nuestros esfuerzos en las escuelas de tiempo completo. Reconozco que uno de los instrumentos más fuertes, a pesar de todo lo que dije, de cohesión y de acceso a la igualdad de oportunidades sigue siendo el acceso al trabajo. Por lo que cada puesto de trabajo en nuestros Canelones se ha convertido en una batalla en sí misma. En Canelones, desde hace unos años, instrumentamos, por ejemplo, aquel proyecto de Canelones Crece Contigo, o más recientemente el Plan 1000 Días de Igualdad, donde focalizamos desde nuestra capacidad y nuestra potencia económica, focalizamos la atención en esa primera infancia, en esos primeros 1000 días que son los que determinan después nuestro futuro. Y con respecto a las escuelas de tiempo completo, es, para decirlo de otra forma, ¿cómo podemos hacer para que los niños y niñas de nuestros barrios estén más tiempo y mejor atendidos? Y bueno, el Uruguay encontró en los centros CAIF, en las escuelas de tiempo completo, en las escuelas de tiempo extendido, soluciones que en realidad la podemos medir, la podemos constatar. Por supuesto que creo en las reformas. Ahora, ¿no será de repente más fácil pensar cuántos centros de enseñanza de este tipo y cuánto nos costaría o en cuánto tiempo podríamos lograr? Porque en realidad la diferenciación o las diferencias que existen de acuerdo al nivel de educación que cada uno alcance, creo que cada vez son más notorias y necesariamente tendremos que poner bastante más atención de la que le estamos poniendo. Tercer elemento, la sustentabilidad no es un eslogan. La agenda de transformaciones debe incorporar el cuidado del medio ambiente como un factor crucial para la agenda del desarrollo. Ello por razones de fondo
como lo es la contribución genuina a la mitigación de los efectos del cambio climático, y por motivo de forma y conveniencia. Esto último porque Uruguay enfrentará una agenda global cada vez más exigente en la materia y porque deberá seguir asentando su inserción externa en el uso sostenible de los recursos naturales. Todo el mundo sabe, todos conocemos las dificultades que hemos tenido, por ejemplo, en nuestro departamento en lo que tiene que ver con los cursos de agua, más concretamente en Santa Lucía. Un tema que ya viene de hace tiempo. Hace pocas horas la Junta Departamental de Canelones resolvió, por ejemplo, reglamentar, regular, establecer condicionamientos un poco más estrictos para la extracción de arena, por ejemplo, por unanimidad. Por ejemplo, en nuestro Canelones hemos insistido presupuestalmente y desde el punto de vista cultural y de trabajo con nuestra gente, la clasificación de residuos e incluso en domicilio. Pensamos llegar a los 140.000 hogares con clasificación en domicilio. Y vamos hacia las más eficaces, eficientes tecnologías. Ahí trabajamos codo a codo con las empresas privadas también. Pero fundamentalmente lo que hemos logrado, lo que hemos entendido y lo que hemos visto es que nuestra gente accede a los cambios culturales, accede a los cambios de forma a la hora de trabajar estos temas y fundamentalmente los gurises son los que nos llevan puesto porque lo entienden bastante mejor que nosotros. O por ejemplo, en el tema de la reutilización, Canelones es el departamento que más recicla, sin duda. Y ahí hemos articulado un buen acuerdo con la Cámara del Plástico, empresas que se dedican a esta actividad industrial en el departamento, tienen con la Intendencia de Canelones estrategias comunes para el reciclado, para el recupero, que por supuesto falta mucho, pero que nos permite trabajar en eso que se llama o que se denomina economía circular y que más allá de un texto o de un concepto es, en este ejemplo concreto del plástico, una realidad. Un cuarto elemento, fortalecer lo que yo llamo una soberanía integrada. Los movimientos en materia de comercio exterior deben ser muy cuidadosos de los aspectos de naturaleza geopolítica. Eso se ha vuelto más crítico debido al desafío cada vez más evidente de China a Estados Unidos y a las consecuencias globales de la guerra entre Rusia y Ucrania. Toda planificación de esfuerzo debe contemplar ser fuertes y flexibles. Fuertes en nuestra soberanía y flexibles para integrarnos con la región y el mundo. Debemos ser soberanos a la vez que utilizamos esa soberanía para integrarnos. Es una falsa contradicción plantearnos apertura versus Mercosur. El Mercosur es nuestro primer espacio de integración con sus ataduras, con sus mataduras y sus vaivenes, pero está ahí. Sin perjuicio de esto, se hace necesario seguir explorando alternativas y analizar cada oportunidad con la seriedad que se merece, evitando el exceso de anuncios o el exceso de futuros anuncios. En este espacio sé que hay actores de la economía nacional que tienen una fuerte adhesión a seguir abriéndonos al mundo y que sus economías se van a beneficiar en virtud de que podamos abrir a otros mercados y estoy de acuerdo. Pero también sé que acá hay empresarios y empresarias que tienen, por ejemplo, a Brasil como su principal socio. Por lo tanto, yo creo que es de perogrullo, la seriedad con que tomamos estos temas y la complejidad con la que hay que analizar estas cosas, me parece que nos obliga a ser de repente más cautos a la hora de hacer grandes anuncios, cuando en realidad, por nuestra dimensión y por nuestra vocación geopolítica, tenemos que ser muy astutos y no negarnos a seguir avanzando. Ahora bien,
la realidad nos está demostrando, y no voy a hacer críticas a hechos concretos, pero la realidad nos está demostrando que la región pesa y mucho, y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para no generarnos problemas, fundamentalmente en algunas áreas que acá están o que ustedes trabajan y que sabemos que necesitan también acá certezas y mensajes más claros. Quinto elemento, quinto punto. Es necesaria una nueva institucionalidad para la inversión y la investigación. Es clave que Uruguay modernice su marco de políticas públicas para promover la inversión, la innovación y la incorporación de tecnología. Una agenda de este tipo requiere tener notorios avances. Se hace imperioso fortalecer la institucionalidad destinada a promover la innovación y la incorporación de tecnología. Uruguay cuenta con un sistema en la materia, pero que a pesar de los progresos recientes, sigue siendo disperso y con bajos grados de integración con el mundo de los negocios privados. La experiencia de Línea, de Pasteur, del Clemente Estable, del Polo Científico y Tecnológico de Pando, ofrecen lecciones de larga data, buenas y de las otras, de cómo el sector público puede promover una mayor articulación entre la investigación, la innovación, la incorporación de tecnología y la producción. Se han estrechado los vínculos entre el mundo del trabajo y la formación de capacidades. El desempeño de la educación, las capacidades del sistema de investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y las posibilidades de aprovechamiento de los avances de la inteligencia artificial se encuentran cada vez más relacionadas con la producción y determinan los avances de la productividad. En este plano, no se trata de hacer letra, de abusar con los discursos, sino de elegir caminos. Y a esta altura también se justifica una revisión de los diferentes criterios que orientan los regímenes que regulan y gestionan las renuncias fiscales para promover la inversión. En Canelones tenemos alguna experiencia en esto también. Por ejemplo, en época de pandemia, decidimos y la Junta Departamental así, y saludo a los ediles del departamento que acá están, la Junta Departamental nos avaló a que tuviéramos más flexibilidad y nos dio una autorización para promover otro tipo de inversiones que en épocas de normalidad requerirían trámites más lentos y burocráticos. Nuestra intendencia ha trabajado codo a codo con la anterior administración del Uruguay 21 como ahora, e incluso empresarios nacionales canarios han recorrido con nosotros otros puntos de la región y de Europa también, o a China mismo, integrando misiones que han generado, en algunos casos, señales muy fuertes. O, por ejemplo, no hace una semana, 50 vendedores y compradores de pymes fueron al mercado de la industria creativa de la Argentina, y ahí es el mercado más grande de industria creativa, y se generó una articulación con resultados muy positivos. Me consta que en otras intendencias también se ha avanzado a tal punto que hoy los directores y directoras del área de desarrollo económico se reúnen en el marco de la OPP, creo que la RODE o RODE, se reúnen para articular estrategias para salir afuera con nuestros empresarios, con nuestros emprendimientos. Y eso no estaba en ningún manual, no estaba en ninguna ley, simplemente el sentido común nos ha impulsado a entender que en las intendencias también podemos hacer mucho y, por supuesto, agilizar trámites y, por supuesto, ser flexibles y prestar mucha oreja. Sexto punto. Necesitamos inversión pública y privada de largo aliento. No nos podemos frenar en la elaboración de nuevos y potentes planes de infraestructura al servicio del país productivo, con la previsión de que el alcance es nacional o no es. Debemos retomar la idea de regionalizar el país para potenciar un crecimiento equilibrado. Solo así podemos hablar de desarrollo. Estuvimos hace poco tiempo en la inauguración de la planta de UPM
Y ahí pudimos ver cómo en esta construcción del país que queremos ha estado y está esa visión estratégica de potenciar en distintas zonas del país actividades, pero para eso llevar la infraestructura, y eso lo conversamos mucho con José Luis Falero, y me alegra que siga siendo la puntería. Ahora bien, considerar que el país es todo igual es un gran error, y por lo tanto, los planes de infraestructura, que en algún momento lo hemos hablado, del tema de la regionalización, implican imaginarnos el destino, un plan para el país, donde, por ejemplo, ocurran cosas como algunas de las que están ocurriendo en los departamentos como Cerro Largo, 33, el centro del país, pero también somos conscientes que estamos en el debe cuando, por ejemplo, vemos el litoral, que sabemos cuáles son los factores que llevan a que estén como están. Pero, por ejemplo, también, cuando en algún momento, con la ministra de Turismo de la época, Lilian, nos imaginamos el país también regionalizado, era con esta intención de imaginarnos un mapa donde, me imagino yo hoy, que el ferrocarril no se va a quedar ahí donde llegó. Un país donde, por ejemplo, los ingleses trajeron acá sus rieles pensando en el comercio de tránsito, creo yo, que es inteligente que sigamos pensando, quizá con algún instrumento que alguno de ustedes ha sugerido, como una agencia de infraestructura, imaginarnos un desarrollo nacional y una infraestructura ligada a ello, pero sin perder de vista que cada rincón del país importa y cada uno tiene su potencialidad. Buenas señales, la enseñanza terciaria en el interior, buenas y necesarias señales. Por lo tanto, no podemos aflojar en esto. Entonces, en este punto 6, que es la de la inversión público-privada, y ahí hay ejemplos, PPP, CREMAF, o, a ver, nosotros en Canelones, uno de los temas más sonados han sido de repente los fideicomisos o los créditos que hemos logrado para habilitar fideicomisos para que pudiéramos hacer obras. Y eso lo hicimos no solo pensando en lo que nuestros canarios precisan, que es mucho, y los servicios que precisan, sino también porque desde la Intendencia podemos generar dinamismo en la economía a partir de las empresas que tenemos en el país y que son muy buenas y que están acá y que cumplen. En acuerdo con el Gobierno Nacional, gracias por el mensaje sobre el Parque del Plata, pero también en obras concretas de los gobiernos departamentales, en coordinación con la OPP. Creo que hemos demostrado a los gobiernos departamentales, en particular el que yo más conozco, que se puede planificar, que se puede articular lo público y lo privado, y ahí puse un ejemplo concreto, el último de los fideicomisos, pero los anteriores también. O, por ejemplo, el saneamiento de Ciudad de la Costa, titánico, en un acuerdo entre la OCE y la Intendencia, que al principio incluso trabajamos en un consorcio que era una sociedad anónima, y las empresas privadas articulando con nosotros. O sea que, algo que quizá esté por todos sobreentendido, es necesario generar quizá ámbitos donde nos imaginemos el Uruguay que se nos viene o el Uruguay que queremos, con esa premisa de que consideramos todo el mapa o el proyecto no es nacional. Séptimo punto. No me di el tiempo, pero usted, presidente, me dice, Pereira. Debemos entender la seguridad como un derecho que solo el Estado puede garantizar. No se puede analizar la seguridad o inseguridad sin vincularlo con el tema de la justicia. Solo analizando y planificando la seguridad y justicia a la vez podemos encontrar caminos exitosos. Es clave que el Estado no pierda espacios públicos, barrios, cárceles, rutas,
frontera, mar territorial, todo eso no puede estar en disputa. No lo permitamos si queremos estar más seguros. Y terminemos con la banalización del debate y lo llevamos todo a un tema personal, pensando que va a venir algún superhéroe que lo va a resolver. Es bastante más complejo. Y entendamos de una vez por todas que la seguridad no es un asunto exclusivo de la policía y el Ministerio del Interior. La Fiscalía, el Poder Judicial, en primer lugar. La JUTEP, la educación misma, el MIDES, las intendencias. Todos tenemos mucho para aportar. Pero vinculado a este hecho fundamental que es el de la seguridad, está el acceso democrático a la justicia. Porque seguridad y justicia no son solo áreas de acción, sino que son derechos. Y todos aquí sabemos, supongo, lo que cuesta a la democracia navegar en esas aguas. ¿Podemos seguir teniendo una defensoría de oficio en la indigencia institucional en la que la tenemos? ¿Las cárceles están resolviendo algo más que en retener gente amontonada y juntando bronca? Nosotros ahora vamos a firmar con el Ministerio del Interior la compra de 1.800 cámaras por parte de la Intendencia y vamos a monitorearlas en conjunto. Funcionarios municipales con los eventuales que pagamos, que son funcionarios de la policía, que lo tenemos del periodo anterior, en un monitoreo que hay en la jefatura, pero vamos a ampliarlo en correcta, perfecta y provechosísima vinculación con el jefe de policía y con el ministro. Se puede. Ahora, miremoslo sin las anteojeras. Miremoslo sin banalizar la discusión, porque es un tema serio. Ahora, o lo pensamos incluyendo las instituciones que sí tienen que estar sí o sí, o siempre le vamos a errar. Octavo punto. La pública felicidad, al decir de José Artigas, que es lo que nos mueve, se edifica sobre la decencia. Por supuesto que existe una ética republicana que debe regirnos siempre. Pero el respeto, la honestidad, la modestia, el ser íntegros, el esfuerzo, la dedicación, constituyen la esencia de esa necesaria decencia. Decía el general Sereñi que hay que luchar por la unión de los orientales honestos. En la política no vale todo, y menos en la gestión pública. Decir que no nos damos cuenta, o que ese no fui yo, o priorizar la relación personal sobre el interés general cuando se tiene poder no nos conducen a buen puerto y perdemos transparencia, ganamos opacidad. Y se pierde confianza en lo que llevó tanto tiempo construir y por lo que desde hace muchos años tantos y tantas dejaron sus vidas. Yo creo que los análisis que hagamos de aquí a fines del 24 deben anclarse en las experiencias acumuladas históricamente, en lo que yo he llamado acumulación positiva. Estoy convencido que en nuestro país se pueden construir acuerdos básicos entre un amplio conjunto de actores políticos y sociales. Yo no confío en las unanimidades, porque sería una negación histórica. Y tampoco creo que una mitad del país pueda imponer sus posiciones en contra de la otra mitad. Un verdadero proyecto nacional debe tener su base material, pero también debe construir un soporte espiritual, ofreciendo a los uruguayos un clima totalmente diferente al actual, mejorando sus expectativas y sus aspiraciones,
revalorando el orgullo de ser uruguayo. Y no hay nada mejor para esto que apostar fuertemente a la cultura, que incluye también, por supuesto, al deporte. Vamos arriba, Uruguay. Yo tengo la primera pregunta que, si me permite, Orsi, Sí. tome agua, por favor. No, pero pregunte. Que tiene que ver con la forma en la que usted recién terminaba su presentación. Usted dijo que un verdadero Uruguay, entre otras cosas, debería unir a todos los uruguayos, que no creía en una única visión, pero tampoco en una división del país en dos, donde se impusiera una sobre la otra, y dijo que tenía que tener un clima diferente al actual. Le pregunto cuál es ese clima que ve actualmente que no se parece a ese Uruguay que usted desearía. Yo creo que en algunos ámbitos, y por suerte excepciones, de la actividad política, se han perdido algunos códigos. Es cierto y reconozco que las redes hacen lo suyo, pero está bien. Que las redes las opere el ciudadano común, que tiene su vivencia y tiene sus tiempos complejos. Ahora, que desde la clase política estemos entrando en un exceso o un abuso de la adjetivación o la descalificación, creo que eso no nos ayuda. No creo que sea unánime esto, ¿no? Pero no existe en Uruguay, es cierto, no existe la grieta, pero reconozco que hay actores que le interesa trabajar sobre esa dicotomía, ustedes y nosotros. Cuando Uruguay históricamente ha demostrado que en tiempos complicados, y acá hay actores que estuvieron presentes, la crisis del 2002, la salida de la dictadura, donde había líneas que no se pasaban, que es el descalificar. Por ejemplo, en algún momento algún actor político relevante dijo: nosotros estamos con la policía y ustedes están con los delincuentes. Nunca imaginé que en Uruguay pudiéramos llegar a decir eso. Pero bueno, son exabruptos, pero cuando el exabrupto a veces se reitera, y por suerte nos conocemos todos en Uruguay. Y también es cierto que hay herramientas y mecanismos de la acción político-electoral muy moderno, con mucha tecnología, que ya hasta manuales hay, y que vinieron a dar algunas clases sobre cómo manipular la opinión pública, donde incluso se caía en el reconocimiento de que si hay que mentir, se miente. Eso tensa. Es un tema mundial, ¿no? No es solo Uruguay. Por suerte acá tenemos estas cosas. Profesor, bueno, llegan muchas preguntas. Algunas ustedes ya la respondió en su discurso. Vamos a ir mechando algunas propias y las que llegan también de la gente. Pero a propósito de lo que mencionaba, usted al pasar dijo sobre la rendición de cuentas, que se ven ahora nomás, que la prioridad debe ser levantar el impacto generado por la sequía. Le pregunto, aunque esto genere déficit y aunque se le pueda acusar al gobierno de que tome una acción política electoral de cara al año que viene. Aunque pase eso, para mí no hay... A ver, estoy de acuerdo y aplaudí al señor presidente acá cuando planteó que iba a priorizar la salud mental y las adicciones. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, el impacto que tuvimos, y acá están los productores, por ejemplo, de los 2,5 millones de granos, de toneladas, de bajar a 600, o lo que va a pasar con la carne el año próximo, exige acciones concretas. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado con el déficit, está claro. Pero no, a ver, capaz que hay que darle menos de comer a la gallina.
pero dentro de 2 años capaz que no hay más huevo de oro. Una de las preguntas que nos envían tiene que ver con un anuncio que salió en los últimos días en relación a la primera aprobación que ha tenido el gobierno con respecto a la iniciativa privada de poner un tren tren que vaya desde la Ciudad Vieja hacia El Pinar. Y lo que preguntan aquí es, bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Y también recuerdan que es una iniciativa que tiene antecedentes, digamos, desde hace ya casi 2 décadas. Lo primero es que tenemos que ser cautos, cuidadosos y respetuosos de la expectativa que generamos en la gente. Todos hemos hablado de estas cosas. También voy a decir algo que vengo diciendo hace tiempo, que creo que tenemos una debilidad institucional en lo que tiene que ver con la gestión de lo metropolitano. Ya lo dije, no lo voy a profundizar. Cualquier propuesta que implique que nuestra gente pierda menos tiempo en desplazarse de su casa a su lugar de trabajo, porque pierde más tiempo que los que perdíamos nosotros antes. Yo viajé, me acuerdo, en el COPSA, anda por ahí la gente de COPSA, cuando venía a estudiar a Lipa. Hoy demoras más. Ni hablemos del corredor costero, San Anastasio, Rambla, Camino Carrasco. A ver, cualquier propuesta que implique mejorar, o cualquier propuesta que implique que el transporte público sea lo suficientemente atractivo como para que no te compres un auto, le pidas el auto prestado y puedas desplazarte en un transporte público, siempre es bienvenida. Hemos escuchado varias propuestas, desde los corredores, BRT. A mí me hicieron una vez una propuesta en monorriel. Enseguida llamé a Rossi a ver qué era eso, para que me explicara lo que era un monorriel. Una propuesta seria, costosa. También el ferrocarril y todo. Primero eso, generamos mucha expectativa porque la gente está preocupada. Y el que no está preocupado se compra el auto, pero después termina preocupándose también, porque no sabe dónde estacionar, ya lo sabemos. No voy a hablar de lo que ya todos sabemos. Ahora, acá esta propuesta lo que me parece que tiene de novedoso es que hay un cambio de modalidad. Aparece una nueva tecnología. Y por lo que tengo entendido, se utiliza la energía eléctrica. Hay que reconocer de todas formas que nuestras empresas de transporte, a pesar de los pesares, han avanzado en ese sentido y hay que seguir apoyando. Ahora, no hay que negarse, hay que sentarse a conversar, por supuesto. Está bien que el ministro y el presidente de la República acepten y digan, bueno, algo hay que hacer. Por supuesto que ahora empieza todo un análisis que tenemos pendiente, pero si me permiten, lo primero. No podemos generar expectativa. Es una cifra demasiado alta como para decir, sí, esto entra. No, es difícil. Y por supuesto tenemos que hablar con todos los actores que tienen que ver. Y acá hay 2 actores fundamentales, y me consta que lo tenemos claro, que son las 2 intendencias que estamos involucradas. En algún momento, por lo que tengo entendido, es una empresa que una vez me llevó una propuesta concreta, que era algo parecido a esto o esto, no sé, y que es disruptiva. Y bueno, hay que pensar así también. Cuando se hablaba del ferrocarril central, todos teníamos nuestras dudas, y ahí está y va a estar. Entonces, también es parte de esos sacudones que cada tanto precisamos, porque somos cuidadosos, pero a veces nos cuesta mucho dar el paso, porque tenemos esa contradicción de audaces pero conservadores a la vez. Me gusta la idea como para sentarnos a conversar y además algo hay que hacer. Intendente, le voy a leer textual esta que llega, que ya lo coloca usted como próximo presidente. Dice, ¿cuáles son las reformas que usted se imagina llevar adelante como presidente ni bien acceda al gobierno? Bueno. Pereira esa que no fue que la escribió. Señor presidente,
Está acá Pereira, que no me deja mentir. A ver, yo creo que a veces abusamos de los términos. Bueno, uno de los términos que estamos usando es cuando hablamos de récord. Yo, si me toca seguir en algún lado, por favor, cada vez que diga récord. Pero el tema reforma, y es cierto, sí, el país necesita alguna reforma. Ahora, me parece que a veces el arte está en hacer cosas bastante más simples, o como decía alguien, la revolución de las cosas pequeñas. Yo mencioné, y puedo estar diciendo un disparate, los profesionales de la educación me lo van a aclarar, que capaz que en vez de hablar de la gran reforma educativa que vamos a imponer, tenemos que sentarnos en una mesa, la otra vez lo hablábamos con Fernando, decir, bueno, ¿cuánto cuesta una escuela de tiempo completo? Formar la gente, los edificios, ¿cuánto nos cuesta tener tantos CAIF más? Ponerlo arriba de la mesa y decir, bueno, en 5 años lo que podemos hacer son tantos. Y plantearnos, de repente, bueno, el objetivo debería ser duplicar el tiempo que los gurises están en la escuela, o duplicar las escuelas de tiempo completo. Eso es una gran reforma. Yo pregunto, ¿cuál fue la reforma que rigió al Plan Ceibal? ¿O fue una decisión concreta? A ver, debe haber en mí una deformación o una especie de reacción ante la reiteración de conceptos sobre grandes reformas. Yo creo que en las cosas simples, concretas, ¿alguien podía disentir con aquel candidato de las elecciones pasadas que dijo 136 liceos? Yo estoy de acuerdo. Soy docente de secundaria. Estoy de acuerdo. Ahora, todo eso, para mí hay que simplificar bastante más nuestros planteos y resolver cosas puntuales, concretas, posibles de realizar y que nuestra ciudadanía las visualice en su imaginación. Incluso algunas que digamos, ¿saben qué? Esto no va a ser en este periodo de gobierno, va a caer para el otro. Pero sabemos lo que nos cuesta, sabemos lo que tenemos que hacer y no darle tanto color. En algo que decía el propio presidente el otro día, a veces cuando tenemos un paquete grande así de reforma, creemos como que venimos a refundar el país. Y el presidente lo decía como una virtud nuestra, que no tenemos espíritu refundacional, o no, pero a veces, y eso nos juega una mala pasada. Otra de las preguntas que nos llega tiene que ver con, más allá de lo que usted mencionó, dice, durante el discurso, ¿cuál es la principal preocupación que tiene hoy como gobernante? Yo creo, y esto es medio yo creo que la clase política, esta es una de las principales, no sé la principal, la clase política no es consciente de los riesgos que corremos de no atender bien y entender bien la magnitud del narcotráfico y del crimen organizado en la región. Bien, profesor, he anotado varias frases suyas del discurso. Por ejemplo, usted, a propósito de seguridad, decía que el Estado no debe perder espacios. ¿Usted entiende que el Estado ha perdido espacios y se los ha cedido la delincuencia? Esto se vincula mucho con lo que acabo de decir. Lo que pasa en las cárceles, por suerte en Uruguay las cárceles están en manos del Estado, todavía. Miremos al norte, nuestro país vecino. ¿Quiénes manejan las cárceles? Igual hay señales complejas en nuestra realidad. Y el objetivo del Ministerio del Interior,
acertado, es manejar los barrios para no perder ese espacio que la delincuencia sin duda quiere ganarnos. Yo no digo que no se estén tomando medidas, ojo. Algunas sin duda deben ser insuficientes, pero la estrategia o la modalidad que se utiliza desde hace unos años para acá en América Latina es esa. Y vinculo esta respuesta con la anterior. Capaz que no somos del todo conscientes, porque que nunca nos pasó a nosotros. Yo aprendí, por ejemplo, en la gestión departamental, que a la hora de trabajar en los barrios, fundamentalmente en la precariedad habitacional o asentamientos, lo primero que teníamos que atender es evitar la favelización de algunos barrios. Entonces, los espacios públicos, es un ejemplo que todos los gobiernos departamentales tenemos, corremos riesgo que los territorios públicos sean tierra de nadie, entonces tiene que ser tierra de todos, y es así que intervenimos, que ponemos alumbrado. E incluso el espacio que voy a decir, ¿para qué vas a intervenir ahí? Si no te lo ganan. Yo no digo que sea, a ver, ni se me ocurre pensar que alguien de gobierno se retire para dejar, no. Lo que pasa es que desde el otro lado se opera para esto. Bien. Y leí, y hay un buen trabajo que no tuve la oportunidad de analizarlo, pero sí los comentarios sobre cómo es necesario no perder pie en algunos lugares. Y cualquiera me dirá, no, mirá que sí, está bien, capaz que lo estamos haciendo bien. Ahora, me suena que los esfuerzos están resultando un tanto insuficientes. Profesor, usted dijo en determinado momento, hablando de certezas, que se necesitan reglas más claras para las pequeñas y las medianas empresas. ¿A qué se refiere? Y que las cumplamos, ¿eh? ¿A que no son claras ahora las reglas? Yo tengo mi duda, por ejemplo, con respecto a la defensa de la competencia que tenemos en nuestro país. Yo me acuerdo de tener una oficina en la Intendencia de Canelones, que estaba para eso, que dependía del Ministerio de Economía. Me gustaría que se volviera a repetir y que pudiéramos tener en el departamento, yo creo que fue contigo, Mario, que la inauguramos allá, donde costó trabajo, ¿no? Pero, a ver, pongo ese ejemplo, está difícil competir. Nos faltan mecanismos, capaz que no los cumplimos, los mecanismos, yo no los conozco todos, pero... Y ahí hay que ponerse a pensar también las nuevas tecnologías. El mundo del trabajo está cambiando. Y para una empresa chica, mediana, está bravo. La sequía, por supuesto, es el ejemplo más claro de que el que no tiene espalda la queda. Pero también en el mundo tan competitivo que tenemos, creo que no hemos sido del todo cuidadosos, porque capaz que va más rápido que nuestras decisiones, en esto de, en un mercado competitivo, cuidar a los que menos espaldas tienen, y hablemos en el sector de turismo. Creo que desde el Estado deberíamos fortalecer algunas herramientas que apuntan a la defensa de la competencia. Pero por poner un ejemplo, y hay otros, y a alguien se le ocurrirá algo más, ni hablemos si esta pregunta va direccionada al litoral. Complejísimo. Y me conta los esfuerzos que se están haciendo, pero es complejo. Le cambio de tema, Intendente. Usted en su intervención habló de soberanía integrada, habló de una falsa dicotomía, si se quiere, entre apertura y Mercosur, y especificó que debería evitarse el exceso de anuncios. Me pregunto si cuando usted decía esto se estaba refiriendo al anuncio del gobierno, en particular del presidente de la República en su momento, del acuerdo con China, que bueno, finalmente no se ha concretado, no se ha materializado en la forma en la que se esperaba originalmente. Yo creo que eso fue un aprendizaje.
¿Fue un error? Lo que pasa es que todos podemos caer en ese error. No es pero yo creo que a veces en el apuro o en la necesidad de la comunicación de buenas noticias, y bueno, vendemos la piel y el trabajo del oso. Yo entiendo el entusiasmo, pero tener que después de decir en estos temas, porque si hay algo que tenemos que tener es certeza, certidumbres. Y bueno, de ahí capaz que hay que trabajar a veces más en silencio con algunas cosas. Algunas se han concretado por abajo, la hace el gobierno, bien. Otras que se avanzó aprovechando los vínculos que podemos tener, y me consta que el presidente lo ha hecho. Por ejemplo, lo que conversamos con Lula en la instancia de la visita a la chacra del presidente Mujica. Ahí se definieron cosas que de repente no trascendieron, que era un número de teléfono. Es buena cosa que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca haya estado el tiempo que estuvo en China y acumulado la experiencia y el cúmulo de oportunidades que se generan. Me parece bueno que no se haya generado un gran tinglado donde se anuncia las increíbles cosas que de ahí puedan venir. Yo creo que eso es el paso acertado. Hay que trabajar más en silencio, yo creo que ahí también más en clave política de Estado, porque en definitiva termina pasando eso. Y sí, también eso que pasó, los anuncios de acuerdos que ya estaban ahí, y cuando hablabas con alguien que más o menos estaba en los temas, te dice, a ver, lo digo también en mi gobierno, ¿no? Cuando decíamos, y la alegría, pero no, yo creo que ahí subestimamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la Unión Europea, en aquel momento era muy difícil. Entonces, una cosa interesante sería manejar más bajo cuerda algunas cosas, hasta que por lo menos no veamos que es una realidad en el horizonte. Porque genera ruidos, además, ¿no? Intendente, ante la mirada acá del presidente del Frente Amplio, ¿usted es partidario de juntar firmas para refrendar la nueva ley de seguridad social? Yo soy partidario de generar un gran acuerdo para avanzar en las jubilaciones y un proceso de seguridad social potente. Ahora, si no se logra antes del 2 de marzo, yo voy a plantear en mi Frente Amplio que, por ejemplo, las disposiciones que hay con el tema de discapacidad la podamos derogar de inmediato. Sé que se está trabajando con el tema de pensión a la viudez, pero de no ser así, eso hay que cambiarlo de inmediato. Ahora, creo que tenemos tiempo, porque hay algunas de los efectos que caen bastante más adelante, de profundizar en un diálogo social con las orejas bien abiertas e incorporando una dimensión a la seguridad social que sea bastante más abarcativo y no solo un tema de ecuación del sistema de jubilación. Nos envían una pregunta que tiene que ver con salud mental, un tema al que se refirió. Nos envían una pregunta que tiene que ver con salud mental, un tema al que se refirió hace un ratito. En particular dicen, bueno, que existe una crisis de salud mental a nivel global, en particular en jóvenes y adolescentes, y la persona que la envía entiende, bueno, que no se está actuando a la altura de las necesidades que esto implica y quiere saber cuál es su postura al respecto. Yo en algún momento dije iba a decir disparate, pero no fue un disparate. Después me costó, yo he dicho, y por ahora lo sostengo, que algunas religiones hacían mejor algunas cosas que el Estado. El tema de adicciones. Lo he visto. Y me gustó, y lo dije acá también, cuando el presidente planteó
que esto es una prioridad. Sin duda. Estamos ante un fenómeno que la pandemia creo que lo agravó, fundamentalmente nuestra gurizada. Los adolescentes, si en algún momento estuvieron un tanto, históricamente o siempre tuvo el tema de, a veces el desamparo, hoy el tema es de una gravedad terrible. Y las adicciones tienen que ver con los agujeros. Y para que no se nos generen esos agujeros en el alma, una educación que nos cuide un poco más, creo que puede ser, no digo el remedio, pero sí, tenemos un problema serio, fundamentalmente con las adicciones y en particular la pasta base, y vienen cosas peores. Un apunte, ya que usted se refería a eso, con respecto a la gente en situación de calle, que es algo que suele suscitar preocupación por la mayoría de los ciudadanos, donde además el componente que usted hablaba de las adicciones a diferentes sustancias, pero también el componente que tiene que ver con las personas que salen de la cárcel y que terminan en situación de calle, muchas de ellas. ¿Cómo ve esta temática y cuál cree que sea usted la línea de trabajo? ¿Está de acuerdo con la línea de trabajo que se está llevando actualmente o implementaría una forma diferente? Evidentemente los datos de la realidad demuestran que no estamos pudiendo resolver el tema. Si yo dijera que estoy conforme, me tendría que dedicar a otra cosa. Tampoco estuve conforme cuando estuve, y no voy a estar conforme nunca. Ahora, si tenemos claro que quienes están en esa situación, por hoy, por ahora, es gente joven, adicta, e incluso liberados y liberadas, es porque habrá que resolver bastante mejor lo que hacemos rejas adentro, porque habrá que resolver bastante mejor la atención de nuestra justicia para con quienes cometen esos delitos. Por ejemplo, hay algo que está pasando. En algunos casos, jóvenes primarios con problemas de adicción, en vez de ir a la cárcel, van a centros de rehabilitación. Bien por la Fiscalía y la Justicia. En Canelones está pasando. Digo por ahora porque ese es el perfil. Me tocó ir a Buenos Aires no hace mucho y vi familias en la calle, que también puede pasarnos. Entonces, el abordaje tiene que ser en base a un plan y no en base a un organismo solo. Y por supuesto es un tema de salud, de justicia, de educación, donde las intendencias tenemos mucho para hacer y por supuesto el Ministerio de Desarrollo Social también. Intendente, claramente es un resorte de los órganos del Frente Amplio, pero si usted gana, en su opinión, COSE lo debería acompañar en la vice. Y si es al revés, si se gana COSE, ¿usted está dispuesto a ir como vice? Ser presidente de un país como el Uruguay o ser vicepresidente no precisa que le explique el honor, la satisfacción y el orgullo que representa para alguien como yo que vengo de donde vengo. Y poder acompañar a alguien como Carolina, a quien conozco de hace tiempo, porque hemos trabajado juntos, por supuesto, que no solo es un honor, sino que es una muy buena oportunidad para seguir haciendo de este país un país más lindo para vivir y disfrutar. Eso sí le toca perder, pero si le toca ganar, ¿le gustaría Por tenerla supuesto. como acompañante? Por supuesto, no tenga duda. Otra pregunta que nos envían tiene que ver con su definición de qué es ser de izquierda para usted. ¿Hay merienda? Sí. Bueno, vayan preparando una cenita. Ser de izquierda.
es sentarse en la Asamblea de la Revolución Francesa. Eran los radicales, estaban ahí. Teníamos a la izquierda, a la derecha y al medio la llanura. Los que no hablaban nunca, callados. Después de lo que ganaron. La Revolución Francesa está llena de esas lecciones. Ser izquierda implica entender que debemos ir hacia una sociedad más igualitaria, pero que esa igualdad a la que todos aspiramos no puede estar nunca, jamás alejada, separada o divorciada de la libertad. Libertad e igualdad me definen a mí como un representante, un militante de izquierda. Profesor, ¿tiene candidato para...? ¿Ya tiene el nombre de quien sería su ministro de Economía, si usted es presidente? No. Ahora, cantera de donde pescar. La izquierda, por suerte, tiene una cantidad de compañeras y compañeros que se han formado muy bien, pero que además han tenido la experiencia en la gestión pública y que cuando uno repasa y mira los que están, no solo tenemos a gente que son referentes indiscutidos, sino también una barra que viene acompañándolos, porque también generan en la escuela, que nos hace estar muy tranquilos en que nuestro Frente Amplio va a encontrar esos responsables y responsables para llevar adelante la tarea. Hay 2 por 3 en algún artículo, aparecen nombres nuevos. Y digo, ¿y este quién es? No, este es de una barra de economistas, y mirá, y tienen 30 años, 35. Y después te encontrás con otros, también de izquierda, que escriben en otros lugares. Ah, no, esto es otra barra. ¿Y cuánto tienen? 40. Yo me formé en una época donde eran 4 o 5, sospechados, por supuesto, porque el día que llegáramos al gobierno andás a saber lo que íbamos a hacer. Mario de los jóvenes, Mario. Pero en aquella época es cierto. Los referentes eran algunos ahí, la sociedad uruguaya. Decía, bueno, el día que lleguen, andás a ver, ¿no? Por supuesto que la referencia era nuestro compañero Daniel Astori. Pero hoy hay, no por suerte, sino porque hemos hecho las cosas bastante bien, un elenco bastante más nutrido, que sirven incluso de apoyo para algunos productos que hoy están surgiendo, de análisis, que a mí de verdad me llena de alegría y me sorprenden gratamente. Bien. Lo devuelvo a sus tareas dentro del departamento de Canelones y la pregunta que nos hacen es: ¿qué de las tareas planificadas que tiene dentro del departamento sí o sí quiere dejar terminada? Una de ellas. Nosotros nos planteamos hace un tiempo iluminar el 100% de las canchas de fútbol infantil de todo el departamento. Vamos 56, pensé que teníamos más, nos quedan unas 10 y algo, 18 aparentemente. Y si las podemos cambiar a LED, si eso se termina concretando en el departamento, es un mundo de gente y una política social de gran impacto, porque ahora incluso hay hasta fútbol femenino, infantil, potente, porque antes teníamos eso de que era bastante mal inclinada la balanza. Hoy es una política social donde el humilde, el que tiene pocos recursos, se junta con el vecino que de repente la pasa bastante mejor. Es una política democratizadora, una política de salud, una política social integradora, pero que tiene la limitante de que cuando se mete el sol ya no se puede seguir concurriendo. Si podemos lograr el 100% en pocos meses, puedo decir, parte de la misión está cumplida.
Intendente, dentro de sus certezas habló de mejorar la productividad. Le preguntan cómo y si ya tiene un preacuerdo con el PIT-CNT por esto. Sería bueno que ya tuviera un preacuerdo. A ver, yo creo que debemos caminar hacia una nueva síntesis en esa tensión entre capital y trabajo, donde el elemento productividad tiene que estar de forma ineludible. Me consta, porque lo he hablado con dirigentes de la central, que hoy es una preocupación y que debemos incorporar, porque incluso ante algunas propuestas que aparecen por el mundo y por acá también con respecto a la jornada laboral, es impensable no trabajar con este ingrediente de manera seria para que otras mejoras, para que otros beneficios sean posibles de concretar. Usted habló mucho del tema del narcotráfico, habló de la comunión, más allá de las políticas de seguridad que implican al Ministerio del Interior, de otras áreas que pasan por la educación, por el MIDES y demás. Ahora, en concreto, para quienes se preguntan en el periodo siguiente, la seguridad, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a abordar? ¿Cómo se va a dar esa comunión en la cual la justicia, la fiscalía, el manejo de las cárceles son claves para que no se siga propagando la situación actual? Bueno, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la forma en la que se hilvanaría esa política? En primer lugar, yo pertenezco a una fuerza política que en pocos días va a tener sobre la mesa su programa definido. Es evidente que eso es dinámico y hay propuestas concretas, no solo de mi fuerza política, como por ejemplo la creación de un ministerio, que está siendo analizada y será analizada. Por lo tanto, pensar o yo instrumentar o plantear cuestiones concretas hoy sería saltearme un paso, porque pertenezco a un colectivo, una fuerza política que pretende gobernar este país y donde me toque estar, por supuesto que voy a acompañar. Pero hay una premisa que es clave. Algunos de estos temas vinculados o se resuelven en clave de acuerdo el más amplio posible o no se resuelven. ¿Debería tener el Frente Amplio, como tuvo en su momento el doctor Tabaré Vázquez, un buque insignia para la campaña? Por ejemplo, fue el plan de emergencia. ¿Usted considera que sería necesario tenerlo? No me lo he planteado. Evidentemente, ahí voy a acudir, sin duda, a mis compañeros del Frente Amplio, al presidente y al resto de los equipos, si hay en el programa o en el plan de gobierno alguna de estas definiciones. Sin duda, yo creo que vamos a tener que tener una flotilla insignia y no un buque solo. Le preguntan por acá qué opinión tiene acerca de la disminución de la jornada laboral, a propósito de lo que hablamos de la productividad. Bueno, se tiene que analizar con detenimiento. Hay una propuesta concreta hoy de la reducción de la semana laboral. Implica introducir el concepto, sin duda, de la productividad, porque eso tiene que ver con salario, tiene que ver con las ganancias, en fin. Yo confío mucho en los acuerdos que se logran a partir de la negociación colectiva. Esto es bastante más impactante y tenemos que ser cautos, cuidadosos, pero tampoco me niego a dar la discusión, al contrario. Se viene una etapa de elecciones internas primero tienen que definirse los candidatos, lógicamente, y por todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, usted es uno de esos candidatos que se visualizan en el horizonte. Esa etapa en la cual las diferentes visiones, las diferentes estrategias, las diferentes personalidades de esos eventuales candidatos para llegar a la presidencia
empieza ahora. ¿Cómo definiría usted esas particularidades que usted aporta? De alguna manera usted habló al principio de su rol dentro de Canelones, primero a nivel de la Secretaría, luego como intendente, y en ese pequeño Uruguay, decía usted. Pero ¿podría de alguna manera explicarnos un poco mejor cuál es esa perspectiva en particular que usted como eventual candidato llevaría adelante? Yo soy lo que soy parte de una historia humana que me vio nacer en un departamento como Canelones, en la zona rural. Después me gustó la educación y fui docente y milité en nuestro Frente Amplio desde que se abrieron las puertas de la democracia, no entendiendo mucho al principio porque no vengo de una familia politizada. Y he aprendido con los referentes, los y las referentes de mi fuerza política y otros también, que no son de mi fuerza política, las claves que necesita la política en mi país. Y pertenezco a una fuerza política que tiene sensibilidades e ideologías, sí, ideas. Y esa coalición tan milagrosa por no solo su fortalecimiento a lo largo de los años, sino su supervivencia, hace que existan sectores y, como hemos dicho últimamente varios de nosotros, sensibilidades distintas que muchas son subjetivas, que tienen que ver con afinidades a veces hasta personales, y que yo consideré y considero que puedo hacer un aporte desde esa experiencia humana y política particular para esa colectividad tan rica, junto con los otros 3 compañeros que hoy están propuestos, y junto, ¿por qué no?, con las otras sensibilidades de otros partidos que van a ser puestos a consideración, que por suerte conozco a casi todos de ellos, y que sé que en la medida que sigamos honrando la vieja tradición de la democracia y las campañas electorales, duras pero limpias, nos va a encontrar en un futuro, en algún lugar, en la construcción de un país más próspero, rico y lindo para vivir. Le preguntan por acá si coincide con el ex ministro Astori de que antes de construir la Antel Arena hubiera sido necesario hacer obras para asegurar el suministro de agua. A ver, yo creo que es una pregunta que contrafáctica, por supuesto. Yo vivo en un departamento donde la inversión de OCE fue enorme. Nombré solo una, que es millonaria, que es la del saneamiento de Ciudad de la Costa. La planta de Dos Corrientes, el resto de las plantas en el interior. Ay, cuando voy a la Antel en la Arena lo disfruto como loco. Y no voy al básquetbol. Entonces, uno toma definiciones en el momento en el que está. Y sé que, y creo, y reconozco la honestidad intelectual de mi compañero Danilo. Pero como en la vida y en el gobierno es cuestión de elegir y de optar, creo que fue una buena opción lo que se hizo. Y que, por supuesto, como país hemos entendido que debimos y debemos hacer bastante más por el tema del agua, porque hasta ahora era una especie de cosa que estaba allá. Y no fuimos del todo conscientes del rol que tiene esa institución o esta empresa pública, que gasta mucho en temas de saneamiento, pero que como siempre abríamos una canilla y salía agua, se invirtió bien. Por supuesto que hoy vemos que debemos hacer bastante más, y no está bueno eso de enganchar yo qué sé, y capaz que puedo agarrar el presupuesto anterior y encontrar un montón de cosas que capaz que no debimos haber hecho. Una caja militar que pierde lo que pierde. E incluso hasta se puso ahora como métrica el Antel Arena. Yo me acuerdo de la discusión cuando la torre de Antel también. No está bueno. Que
que le demos más dimensión a la cosa de la que tiene, pero sí está bueno saber que cuando uno está en el gobierno decide. Y dentro de un elenco de gobierno, más allá de que manda el presidente, existen posiciones que tienen que ver con los ministros, que tienen sus definiciones. En definitiva, el presidente es el que resuelve. La del estribo, profesor. Usted es un político que se muestra muy pragmático. Incluso hay algunas preguntas que van en este sentido. Si ese pragmatismo usted entiende que le da para juntar a sectores que a priori parecen bastante difícil de juntarse. Eso no es pragmatismo, es utopía. Pero hay sectores que nunca se van a juntar, ¿no? Supongo, no entendí bien el final, pero... A ver, repítame, porque ¿sí entendí bien lo que dijo? Sectores que a priori uno puede pensar difícil de juntar. Ay, no. ¿Y sí? Ahora, Uruguay ha dado claras muestras históricas de que en el marco de la vida republicana y en el marco de un país que trata muy bien y quiere todavía a sus partidos, los resultados son los que nos distinguen en la región y en el mundo. Así que sobre esa base sigo siendo un confiado de que a pesar de las diferencias, los enfrentamientos y las posiciones duras y firmes, cuando las papas queman, encontramos la salida que nos sacan por el mejor camino. Muchas gracias, intendente. Hemos abusado de algunas preguntas, demasiadas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a quienes nos han acompañado también, a Mariana y a Dante y a todos ustedes. Así que es un placer invitarlos nuevamente para el próximo almuerzo, que va a ser el 31 de agosto, recibiendo al economista Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay. Que tengan todos muy buenas tardes, muy buena jornada.